Queridos hermanos, quiero informarles que a partir de la lección número 43 se dejarán de producir estos videos que hemos elaborado hasta el día de hoy con la única finalidad de apoyarlos para que den o impartan la lección en escuela de pastoral. Terminamos con la lección número 43, aunque el curso va a seguir. El propósito de hacer estos videos era precisamente darles a ustedes los elementos básicos para que conocieran la doctrina cristiana y a su vez la pudieran enseñar a otros. A partir de la lección número 43 ya no es más necesario que cuenten ustedes con algún tutor o algún tipo de asesoría para preparar sus clases. Se supone que a partir de esa lección pues ya cuentan con las herramientas básicas, con los elementos básicos para poder entender su fe y para poder enseñarla a otros. Yo me despido, voy a trabajar en otros proyectos de catequesis y bueno, pues estoy a sus órdenes por si algo se les ofrece. Muchísimas gracias. Bueno, pues luz y sal, hermanos, vamos a ver el día de hoy nuestra lección número 33 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lección número 33 continúa con el tema de la unción de los enfermos o extrema unción. Se parece, pero no es lo mismo. La unción de los enfermos se recibe o se puede recibir en cualquier momento. Puede ser cuando esté en peligro la vida o puede ser que no, es decir, la unción tiene esa característica. La extrema unción es la que se recibe al final de nuestra vida cuando ya prácticamente existe la certeza de que nuestra vida ha llegado a su final. Decía por ahí una persona hace muchos años, todos nosotros sabemos cuando llegó nuestra hora. Todos nosotros sabemos cuando ese diagnóstico del médico es un diagnóstico pues que nos invita a prepararnos ya para el momento final. En ese momento, en el momento final, recibimos la extrema unción. El día de hoy vamos a ver el sacramento de la unción o extrema unción desde una perspectiva eclesial. Es curioso que hoy, 5 de mayo de 2020, veamos este tema, precisamente a la mitad de la pandemia del coronavirus, que está ocasionando que en todo el mundo muchas personas mueran sin recibir los debidos auxilios espirituales. Muchos hermanos nuestros desafortunadamente están perdiendo la vida a causa de la pandemia, pero pues por disposición de las autoridades no pueden recibir la asistencia de un sacerdote, es decir, no pueden acercarse a recibir la comunión como viático ni a recibir el sacramento de la extrema unción. Y esto, aunque nosotros tenemos esperanza en Dios de que no nos toque a nosotros perder la vida en esta ocasión, pues tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados, no dejarlo para el final. Es muy común que haya personas que digan, bueno, sí voy a cambiar de vida, pero pues antes de morir, ¿no? Sí me voy a arrepentir, pero ahorita no. Mientras tanto voy a seguir pecando, voy a seguir haciendo el mal, voy a seguir oprimiendo a mis hermanos, voy a seguir explotando, voy a seguir abusando. Y ya cuando llegue el momento final, pues ya mando a llamar a un sacerdote, me confieso y se acabó. Pues no te confíes mucho, ¿eh? Ahorita muchos están muriendo sin los debidos auxilios espirituales. Entonces, la invitación de esta lección pues es también a permanecer alertas, ¿sí? A estar preparados para nuestra Pascua desde hoy. Vamos a ver, como les decía yo, la dimensión eclesial del sacramento de la unción de los enfermos o extrema unción, porque como todos los sacramentos, hemos visto, tienen una dimensión personal, ¿verdad? Es decir, que nos afectan en lo personal, nos dan dones y gracias necesarios para nuestra vida, pero también tienen una importancia eclesial, una trascendencia eclesial. Decíamos, por ejemplo, que en el caso del sacramento de la reconciliación, cuando un cristiano peca, hiere a todo el cuerpo de Cristo. Pero cuando un cristiano se reconcilia con Dios por medio del sacramento de la reconciliación, penitencia, perdón de los pecados o confesión, como lo quieran llamar, cuando nos confesamos,
todo el efecto saludable de la recepción del sacramento se transmite al conjunto de la Iglesia por lo que se le llama el misterio de la comunión de los santos. ¿Qué es el misterio de la comunión de los santos? Se lo recuerdo. Unos podemos hacer oración por otros. Yo puedo hacer oración por ustedes y ustedes por mí. Se los ruego que lo hagan y cuenten con mis oraciones. Esa corriente espiritual de oración de los unos por otros, de súplica a Dios de unos por otros, no se interrumpe por el hecho de que algunos estén muertos y otros estén vivos, sino que continúa en la vida eterna. La iglesia militante, ¿verdad?, hace oración por la iglesia triunfante, los cristianos que están en el cielo, y por la iglesia purgante, los cristianos que están en el purgatorio, pero a su vez ellos también hacen oración por nosotros y también interceden por nosotros. Hace unos días, por ejemplo, veía yo un comentario de un protestante, ¿verdad?, que entró a una de las páginas de escuela de pastoral de una diócesis, si mal no recuerdo, de Veracruz, en donde ve nuestra oración por la defensa de la vida dirigida a la Santísima Virgen María. Y este protestante entra y comenta: la Virgen María está muerta, ya no puede interceder por ustedes, ¿verdad? Y nos pone todavía una cita bíblica de Jesús, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, este hermano tiene un problema, que la fe que recibió no es una fe completa. Le falta la comunión de los santos. Él no conoce, no sabe que existe la comunión de los santos. Por eso la importancia de ver siempre en todos los sacramentos la dimensión eclesial. Como subtítulo, la Iglesia nos toma al nacer y nos entrega al morir. ¿Qué quiere decir esto? Que la Iglesia, nuestra Madre, nos acompaña en todas las etapas de nuestra vida. Camina junto a nosotros, nos asiste y nos dispensa los dones y las gracias de nuestro Señor Jesucristo que necesitamos en cada etapa de nuestra vida espiritual. Y la última etapa de nuestra vida, pues es evidentemente la que antecede a nuestra muerte, ¿verdad?, a el momento final de nuestra vida. Antecedentes. La Iglesia de Jesucristo es medio de salvación eficaz, es decir, útil y verdaderamente eficiente. Cumple su cometido porque comprende la vida entera del hombre, desde la cuna hasta el sepulcro. Cuando comenzamos a ver el tema de los sacramentos, veíamos que los sacramentos de alguna manera repiten desde el punto de vista espiritual las mismas etapas que vivimos en la vida corporal. Por ejemplo, al nacimiento corresponde el bautismo, a la adultez corresponde la confirmación, a la sanación corresponde la reconciliación, a la alimentación corresponde la Eucaristía, y a la función que como hombres y como mujeres vamos a desempeñar en la vida corresponde el sacramento del orden sacerdotal y del matrimonio. Pues bien, en último lugar está el de la unción de los enfermos o extrema unción, ¿verdad? Es decir, está abarcada toda la totalidad de la vida. No hay un momento en el que la Iglesia no nos asista. No hay un momento en el que Cristo, por medio de su Iglesia, no esté prestándonos la ayuda necesaria. Los medios que Cristo dio a su Iglesia, la Iglesia católica, para continuar su misión salvífica, son los sacramentos. Y el sacramento de la unción de los enfermos es el último sacramento que imparte la Iglesia. Cuando el sacramento de la unción de los enfermos se recibe en el momento final de nuestra vida, es cuando se le llama extrema unción. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué dones, qué gracias nos regala Cristo por medio de este sacramento? Pues nos otorga las gracias necesarias para que, como cristianos, podamos emprender la última lucha por conquistar el triunfo final. Esta realidad de la muerte, esta realidad terrible y misteriosa al mismo tiempo,
es una realidad con la que todos de una manera u otra hemos tenido alguna relación, porque todos hemos perdido a un ser querido y todos sabemos que muchas de las veces la muerte llega de manera repentina, ¿verdad? Por un infarto, por un accidente, otras de las veces es anunciada por algún médico. Y todos nosotros estamos más o menos relacionados con lo que antecede. Muchas personas, por ejemplo, la realidad de la muerte y la proximidad de la muerte las hace sentir un temor profundo, pero a otros les hace sentir y concebir un odio profundo. La clásica pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo que soy tan bueno? ¿Por qué me tienen que declarar el cáncer a mí? ¿Por qué no mejor a él que es malo, que se la pasa haciendo el mal? Otros, por ejemplo, se arrepienten del bien que han hecho e incluso en el hecho de su muerte recomiendan a los otros hacer el mal. Miren, un ejemplo de esto muy típico y que todos nosotros conocemos. Durante la Revolución Mexicana, los ejércitos que participaron en la contienda, puestos estos hombres y mujeres frente a la realidad de la muerte, no los movía al arrepentimiento, los movía a la práctica de toda clase de perversiones, los movía a la poligamia, los movía al vicio, los movía al homicidio. Esa frase tan terrible propia de la Revolución Mexicana que alguien por ahí alguna vez me comentó que se le adjudicaba a algún jefe revolucionario: mátenlos en caliente, mátenlos y después averiguan. Si hay una persona, parece que está haciendo algo malo, mátenlos y después averiguan si realmente estaban o no estaban haciendo. Es decir, el desprecio por la vida, ese desprecio tan absoluto que había en la Revolución Mexicana y que por supuesto también hay hoy, pues es una de las cosas que distinguen, ¿verdad?, a algunas personas puestas frente a este trance, otras no, otras buscan la reconciliación con Dios y con sus semejantes. Por ejemplo, en el pueblo de mi mamá, ¿verdad?, es muy común que cuando una persona siente la muerte cerca, vaya a reconciliarse con aquellos que ofendió y confiese sus pecados y les diga: mira, el reloj que te robaron, yo te lo robé, te pido perdón por eso, y que hagan ese tipo de cosas. Digo, cuando hay tiempo. Muchas veces creemos que vamos a tener tiempo, pero no lo tenemos. ¿Ok? Entonces, para este último combate, ¿verdad?, en donde nos invade la tristeza, la desesperación, la nostalgia, el rencor, ¿verdad?, pues necesitamos los dones y las gracias de Dios para perseverar, para seguir siendo buenos, para seguir respetando la ley de Dios hasta el último momento, para no abandonarnos en las garras del mal y comenzar a insultar a aquellos que se quedan en el mundo, maldecir. Me contaba una vez un albañil, ¿verdad?, de su madre enferma de cáncer, y decía que en sus momentos finales su mamá los maldecía a todos sus hijos, ¿verdad? Y les decía cosas horribles, ¿verdad? Y cosas horribles, pero ¿qué cosa más horrible puede decirle una madre a un hijo? De que yo nunca quise que tú nacieras, ¿verdad? Yo quería abortarte, yo quería matarte. Entonces decía, mi mamá, presa del dolor y de la desesperación, nos dice cosas tan terribles. Entonces este es el último combate y necesitamos la ayuda de Dios para librarlo. La iglesia es nuestra madre. Cuando decimos que la iglesia es nuestra madre, no nos referimos solamente a una figura poética, ¿verdad? Como cuando decimos la madre tierra, pues ninguno de nosotros realmente brotó de la tierra, ¿no? Decimos madre tierra porque la tierra nos da de comer y por eso decimos que es nuestra madre, pero en realidad ninguno de nosotros considera tener ninguna relación de carácter personal con la tierra, salvo pues los grupos animistas y supersticiosos que todavía existen. La iglesia es nuestra madre, y es nuestra madre en un sentido real. Primero, porque nos nace a la vida eterna por medio del bautismo. Es decir, en el bautismo la iglesia nos da a luz. Y segundo, porque nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida.
Este papel de la Iglesia como madre brilla sobre todo en dos momentos de la vida del hombre. Primero, cuando nos acoge, cuando nos recibe, cuando nos da la vida por medio del bautismo. Por medio del bautismo, la Iglesia podríamos decir que nos da a luz. Y también cuando enjuga nuestra última lágrima y nos sostiene en nuestro último suspiro, ahí donde no hay mañana, donde no hay después, donde no hay futuro ya para nosotros en este mundo, ahí está presente también la Iglesia, consolándonos e infundiéndonos esperanza. La lección, hablando de esta esperanza, nuestra lección trae a colación el prefacio 1 de la Misa de Difuntos. Yo encontré este prefacio, pero lo encontré traducido al español moderno. En nuestra lección número 33 vamos a ver el prefacio de la Misa de Difuntos traducido directamente del latín, por eso es una traducción más o menos distinta. Sin embargo, los mismos elementos de fe y de esperanza y de consolación están presentes. Dice el prefacio de la Misa de Difuntos, pongan atención. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Dios Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. En Cristo brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece porque somos seres humanos, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor Jesús, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, es decir, este cuerpo carnal, adquirimos una mansión eterna en el cielo, ese cuerpo glorioso con el que vamos a resucitar. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo. El prefacio de la Misa de Difuntos no está salpicado de tristeza, está salpicado de esperanza, está salpicado de consuelo, ¿sí? No de tristeza. Y esto es muy importante. Y además, si ustedes observan, el prefacio está escrito en plural, es decir, que lo que vale para el difunto, vale también para ti, para mí. En Él y en Cristo, ¿verdad? En Cristo brilla la esperanza de nuestra resurrección, la tuya y la mía. Y la certeza de morir nos entristece, a ti y a mí. Dice, pero nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. ¿Verdad? La vida de los que en ti creemos, o sea, tú y yo, no termina, esto es lo que sabemos, esto es lo que creemos, con la muerte, sino que se nos transforma. Hermanos, no voy a dejar nunca de insistir en este tema. Hay vida eterna. Y esto es importante que lo sepamos, sobre todo en momentos como este, en la que la muerte, o en el que la muerte parece que viene a hacernos compañía. Hay vida eterna. ¿Sí? Y por eso hay esperanza, hay consolación. El sacramento de la extrema unción y de la unción de los enfermos tiene un sentido altamente comunitario. El momento de nuestra Pascua, es decir, de nuestro paso de esta vida a la vida eterna, no puede ser un momento de soledad, sino que de hecho es un momento intensamente comunitario. La iglesia toda, la iglesia militante aquí en la tierra, la iglesia purgante en el purgatorio y la iglesia triunfante en el cielo, la iglesia entera implora para el difunto la divina misericordia, ¿verdad? Si es que ha fallecido. Y para el enfermo también. Para uno, para el difunto, pide el perdón de los pecados. Y para el enfermo pide la sanación. Luego, este sacramento, el sacramento de la unción de los enfermos y la extrema unción, se inscribe en el misterio de la comunión de los santos. ¿Por qué? Porque tanto la iglesia militante en la tierra como la purgante en el purgatorio y la triunfante en el cielo están rogando por el cristiano que expira en la paz del Señor.
todos estamos rogando. El momento de la unción es un momento de fe profunda. Estamos próximos a terminar nuestra vida. Hemos vivido toda nuestra vida tratando de ser fieles a Cristo, tratando de hacer el bien y de amarle. El momento de la sagrada unción, de un moribundo en cierto sentido, nos dice la lección, repite el momento de fe inmensa de la expiración de Jesucristo. No lo dice la lección, pero yo saqué esas citas de la Escritura porque son muy ilustrativas del momento final de la vida de Jesús. Jesús dice 3 cosas que a ti y a mí nos deberían de mover a una profunda reflexión. Primero, dice Jesús, todo se ha cumplido. Es decir, he hecho como trabajador lo que me tocaba. Hice la parte que me correspondía. Jesús está consciente de que su vida está llegando a un final y por eso utiliza ese tiempo verbal. Todo se ha cumplido. No dice todo se cumplirá, pero dice ya se ha cumplido. Después, al momento de expirar, se pone en las manos de Dios y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al ladrón, al llamado buen ladrón, a Dimas, que en el último momento de su vida también se arrepiente de sus pecados y le pide a Jesús misericordia, Jesús le responde con unas palabras maravillosas que a ti y a mí nos deberían de llenar de esperanza. Jesús le dice a este buen ladrón, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, hay oportunidad, hay esperanza, incluso para ti, que fuiste el peor de los pecadores. Por supuesto, Dimas tuvo la oportunidad. No necesariamente tú y yo vamos a tener la oportunidad de arrepentirnos, ¿ok? Entonces no debemos de confiarnos falsamente en una oportunidad que a lo mejor ni tenemos. Pero es interesante que Jesús le haya otorgado su perdón, porque quiere decir que tú y yo también podemos acceder a ese perdón. Las personas que no son católicos no creen en ese perdón de Cristo. Hay personas que dicen, ¿a poco ha cometido tantos crímenes a lo largo de toda su vida? Ha robado, ha matado, ha abusado, ha violado, ha hecho tantas cosas y de pronto estás perdonado, ¿verdad? Es decir, la misericordia de Dios es algo tan grande y tan hermoso que para los paganos, porque eso es lo que son, hermanos, no son alejados, no son tibios, son paganos, para los paganos les cuesta mucho trabajo captar esta misericordia, ¿sí? San Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 nos dice, nosotros sabemos, en efecto, que si esta tienda de campaña, nuestra morada terrenal, es decir, nuestro cuerpo, este cuerpo que nace y que muere, nuestra morada terrenal es destruida, tenemos una casa permanente, es decir, eterna, en el cielo. Y esta casa no es construida por el hombre, sino que fue construida por Dios. Por eso ahora, dice San Pablo, gemimos, añoramos, deseamos, lloramos para que llegue ese momento, deseando ardientemente revestirnos de aquella morada celestial. Es decir, ya queremos vivir en esa morada celestial, porque una vez que nos hayamos revestido en ella, dice San Pablo, ya no nos encontraremos desnudos. Mientras que estamos en esta tienda de campaña, dice San Pablo, gemimos angustiosamente, gemimos con temor, gemimos con dolor, porque eso es lo que experimenta el hombre a lo largo de su vida. Pocos, ¿verdad? Y muy cortos son los momentos de placer y de alegría que tenemos en nuestra vida. Gemimos angustiosamente, dice San Pablo, porque no queremos ser desvestidos, sino revestidos. No queremos morir, queremos vivir la vida eterna, a fin de que lo que es mortal, es decir, nosotros, este cuerpo, sea absorbido por la vida. Y aquel que nos destinó para esto
Es el mismo que nos dio las primicias del Espíritu. En algunas otras traducciones de la Biblia nos dice primicias, dice arras. ¿Qué son las primicias? ¿Qué son las arras? Es el anticipo que se da cuando se establece un trato de compra-venta. Yo te voy a comprar el caballo, ¿cuánto cuesta? 100,000. Pues mira, no te los puedo pagar ahorita, pero aquí tienes 1,000, ya no lo ofrezcas, es para mí. ¿Verdad? Perfecto, es para ti, te recibo los 1,000 pesos. Nosotros hemos recibido al Espíritu Santo como una primicia, como un adelanto, si lo quieren ver así, ya que estamos hablando en términos económico-administrativos, como un adelanto, ¿verdad?, de la vida eterna. Por eso recibimos el Espíritu Santo, dice San Pablo. Los apóstoles recomendaban a los obispos y sacerdotes desde los primeros días de la Iglesia procurar darle una especial atención a los enfermos y a los moribundos. El apóstol Santiago, por ejemplo, en su carta en el capítulo 5, versículos del 13 al 15, recomienda a la comunidad cristiana, si alguien está afligido, o sea, triste, ¿verdad?, que haga oración. Si está alegre, bueno, pues que cante salmos. Si está enfermo, y ojo, aquí nos va a hablar del sacramento de la unción de los enfermos, si está enfermo, que llame a los presbíteros, a los sacerdotes de la iglesia, para que oren por él, pero no solamente que oren por él, sino que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué es este orar por él y ungirlo con aceite? Es el sacramento de la extrema unción. Ahí está para los que dicen que no está en la Biblia. Sí está Santiago 5, versículos del 13 al 15. Continúa el apóstol Santiago diciendo, la oración que nace de la fe salvará al enfermo, el Señor lo aliviará, y si tuviera pecados, le serán perdonados. ¿Qué nos da el sacramento de la extrema unción? La salud si estamos enfermos, ¿sí?, y el perdón de los pecados si estamos a las puertas de la muerte. Entonces, fíjense bien, tanto la muerte del cristiano como su resurrección tienen un sentido eminentemente comunitario. A pesar de que en nuestros días desafortunadamente mucha gente muere sola, y eso es una realidad, mucha gente muere sola. Hace unos meses, antes de esta pandemia, fui a una conferencia sobre el tema de los bancos de alimentos y la representante de Alemania decía una cosa que repitió varias veces, por eso me quedó grabado. Decía, en Alemania ser pobre significa estar solo. Son personas que van a los comedores populares, ¿verdad?, y un buen día simplemente dejan de ir. Cuando eres pobre, decía, tu familia te olvida, tus amigos te olvidan y tus vecinos te olvidan. Son personas que mueren y nadie se da cuenta hasta a veces días, a veces semanas y a veces meses después de que han perdido la vida. ¿Ok? Eso no debería de ser, por lo menos no entre cristianos. Hay un sentido comunitario de la muerte y la resurrección. En su primera carta el apóstol San Pedro, en su capítulo 1 nos dice, bendito sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer. ¿Cuándo renacemos? En el bautismo. En el bautismo renacemos a la vida eterna. Que nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva, no una esperanza muerta, no una esperanza probable, dice San Pedro, sino una esperanza viva, a una herencia incorruptible, es decir, que no se gasta, que no se acaba, como todas las demás herencias. Una casa algún día se va a caer, dinero se te va a acabar, si no es que te lo roban antes. Incontaminada e imperecedera, que ustedes tienen reservada en el cielo. Ustedes tienen reservada una vida en el cielo, ¿verdad? Porque gracias a la fe
El poder de Dios los conserva para la salvación, dispuesta a ser revelada en el momento final. Aquí está hablando del juicio universal, cuando todos nosotros vamos a resucitar, los justos para la vida eterna y los pecadores para el castigo eterno. Nosotros, si hemos obrado bien, no tenemos por qué tener miedo de encontrarnos con Dios en la eternidad. No tenemos por qué tenerle miedo al juicio del Señor. Si tenemos miedo a encontrarnos con Cristo, es señal de que pues no estamos bien en nuestra vida cristiana. A lo mejor estamos en pecado, a lo mejor no hemos actuado conforme a las enseñanzas y mandamientos de Dios. La vida del cristiano, decíamos la clase pasada, es una preparación para la muerte. Esta preparación para la muerte no consiste en estar siempre con miedo, ¿verdad? Pensando que la muerte está cerca. Significa que todo lo que hagamos debemos de tener presente que nuestra vida va a terminar y que algún día de esto que estoy haciendo, ¿verdad? De estos centavos que me estoy robando, de estos abusos que estoy cometiendo, algún día voy a tener que darle cuentas a Dios nuestro Señor. Luego, fíjense bien, la vida del cristiano, ¿verdad? Es buscar a Cristo con los hermanos, porque es en mi relación con los demás que yo gano o pierdo mi salvación. La salvación, decíamos al principio de nuestras lecciones de segundo grado, es individual. Cada uno de nosotros va a tener que responder, pero también es comunitaria. ¿En qué sentido comunitaria? En que yo me salvo en la medida en la que ayudo a que otros se salven. ¿Sí? En la medida en la que yo ayudo a mi hermano aconsejándolo, enseñándolo, regañándolo, en esa medida yo me salvo. Mientras llega la hora de nuestro encuentro con Cristo, debemos de prepararnos por medio de la vida en comunidad. ¿Cómo? Por medio de la mutua edificación, que solo es posible en comunidad. Hay muchas maneras como podemos pasar de cristianos mediocres a cristianos maduros. Por ejemplo, por medio de la oración, por medio de la reflexión espiritual, por medio de la lectura espiritual, particularmente de la Biblia, pero también en el contacto con los demás hermanos, aprendiendo de ellos, ¿verdad? Preguntándoles cómo hicieron para resolver esto, compartiendo experiencias, ¿verdad? Una mujer, por ejemplo, le puede preguntar a otra algo que es muy importante: ¿cómo le hiciste para perdonar a tu marido? ¿No? Un hombre le puede preguntar a otro: ¿y cómo hiciste, verdad, para aprender a contentarte con tu salario y comenzar a ser honesto? ¿Cómo le hiciste? Porque para mí parece difícil. Entonces, eso es la edificación. Preguntar y responder. Un diálogo a corazón abierto, ¿verdad? Diciéndote yo cuál es mi camino espiritual. Hace unos días, por ejemplo, un hermano muy triste me decía que él no tenía esperanza porque él tendía mucho a caer en un pecado frecuentemente. Y yo le dije: mira, la verdad es que todos nosotros tenemos un pecado en el que siempre caemos, ¿verdad? Y la vida del cristiano es precisamente identificar esos pecados y luchar contra ellos. Y esa es nuestra vida, y a lo mejor todavía en el último segundo de nuestra vida vamos a estar luchando contra nuestros pecados. Pero esa es la vida. Sí, este hermano creía que no había salvación, que siempre iba y se confesaba del mismo pecado, ya le daba pena, ya le daba miedo, ya le daba vergüenza, porque decía que, pues que siempre hablaba de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Entonces decía: mira, yo no tengo salvación, no tengo esperanza. Todos nosotros estamos igual. Hay una cadena con la que Satanás nos ató. Y cuando tú dices: mira, este es el pecado en el que yo siempre caigo, ya identificaste cuál es la cadena. ¿Qué tienes que hacer ahora? Pues pedirle a Dios que te ayude a romper esa cadena. Pero ya la identificaste y es una ganancia. Hay millones que no saben cómo los ató Satanás.
Hay millones que hacen y hacen y piensan que están bien, piensan que es lo normal, piensan que no hay ningún problema. Tú por lo menos ya sabes, oye, yo siempre hago esto. Digo que ya no voy a ser chismoso, ya ando de chismoso otra vez. Y cuando recuerdo que prometí no volver a ser chismoso, ya estoy de chismoso de nuevo. Pues por lo menos ya lo sabes, ¿sí? Entonces, en la relación con la comunidad es donde ganamos o perdemos nuestra salvación. En la medida en la que yo ayudo a que otros se salven, gano mi salvación. En la medida en la que yo no ayudo a otros para que se salven, pierdo mi salvación. Vamos a hacer ahora una serie de reflexiones personales. Esta lección es muy pequeña, así que las vamos a hacer juntos. Sobre todo porque se habla en estas reflexiones de una cosa muy interesante que es la preparación para la muerte, ayudar a nuestros hermanos a bien morir. Reflexiones personales. Debo vivir preparándome y preparando a mis hermanos a la muerte. Debo de prepararme yo para ese encuentro con Cristo, pero también tengo que ayudar a mis hermanos, ¿verdad?, a que se preparen para la muerte. ¿Cómo? Pues haciendo un examen de conciencia, procurando cambiar de vida. Eso lo puedo hacer yo, pero no es fácil que vaya con mi hermano y le diga, oye, ya no hagas esto o aquello. Pero sí puedo ayudarlo a comprender, ¿verdad?, que tiene que cambiar de vida. ¿Sí? La ayuda que preste yo a otros para bien morir, ¿qué significa bien morir? Morir en gracia de Dios, ¿verdad? Morir habiendo recibido los debidos auxilios espirituales. La ayuda que preste yo a otros para bien morir es la ayuda, es la garantía de la ayuda que yo recibiré en el momento final de mi vida. ¿Sí? Entonces es una acción muy noble, ayudar a otros a bien morir. Esos otros que a lo mejor están cayendo en la tristeza, en la desesperación, ¿sí? Esos otros que pues a lo mejor han cometido un pecado, pero no saben cómo confesarse, no son capaces, no tienen la voluntad de llamar a un sacerdote. Yo los puedo ayudar. Buscar las cosas de arriba quiere decir no desviarse nunca en la búsqueda de las de abajo, es decir, no perder de vista la vida eterna, ¿sí? No solo para aquí o para esta vida estamos viviendo nosotros, vivimos también en espera de algo que vendrá, de una vida mejor y más perfecta después de esta vida. Y no debemos de perder eso de vista. Desafortunadamente muchos en nuestro tiempo ya no creen en la vida eterna. Decía el padre Santiago Martín, hay seglares, es decir, laicos, sacerdotes y hasta obispos que ya no creen en la vida eterna, ¿verdad? Y no porque digan así tajantemente no creo, sino porque aunque cuando recito el credo digo, ¿verdad?, que espero la resurrección de los muertos y la vida eterna, en la práctica muchos de nosotros no esperamos la resurrección de los muertos ni la vida eterna. Muchos, por ejemplo, creen en la reencarnación, otros creen en la transmigración de las almas, cosas que nada tienen que ver con nuestra fe. Y muchos de plano en su vida práctica, en su vida cotidiana, actúan como si no creyeran en la vida eterna. Si yo no creo en la vida eterna, y fíjense bien cómo hay muchos que realmente no creen en la vida eterna, y se los voy a demostrar porque a lo mejor entre ustedes hay uno que no cree en la vida eterna con seguridad. Si yo no creo en la vida eterna, ¿qué necesidad hay de que siga casado con una mujer que ya tiene 50 años y no es tan hermosa como en el primer día que vivimos juntos como esposos y ella tenía 25 años? ¿Qué necesidad hay de estar padeciendo los achaques de un anciano enfermo cuando hay tantos jóvenes guapos que precisan la compañía de una dama hermosa? ¿Qué necesidad hay de ser honesto y de vivir de nuestro trabajo, ¿verdad?, si solo para esta vida tenemos puestas nuestras esperanzas? Cuenta Fray Nelson Medina, en una de sus muchísimas conferencias, él tiene más de 5,000 grabadas y todos esos videos se pueden consultar, que en alguna ocasión le tocó confesar a un joven de unos 18 años, ¿verdad?, que iba a ser ejecutado porque cometió un delito, es decir,
Ya era adulto y por lo tanto como adulto iba a ser condenado a la silla eléctrica. Fray Nelson Medina va, lo confiesa y le dice, oye tú, pero ¿por qué mataste a tu vecino? Y él le dice, mire, cuando yo iba a cumplir los 18 años, supe que este vecino iba a vender su coche. Y yo estaba muy preocupado, porque yo ya casi llegaba a la mayoría de edad y no había hecho nada con mi vida. Y entonces yo cuando supe que iba a vender su coche, dije, ahora es cuando. Ahora es cuando yo tengo que preocuparme por mi vida, por hacer algo para mí, por garantizar mi futuro. Entonces lo maté y le robé. ¿Qué te dice a ti esta historia? Que toda su esperanza, toda su preocupación estaba puesta para esta vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor, aunque de palabra dijera que creía en la vida eterna, toda su esperanza estaba puesta solo para esta. Por eso nos divorciamos, por eso nos drogamos, por eso somos deshonestos, por eso robamos, por eso engañamos, ¿verdad? Por eso practicamos toda clase de impurezas sexuales, porque nuestras esperanzas están puestas solo para esta vida. Y hay muchos que no creen en la vida eterna. ¿Tú crees en la vida eterna? Resolución. Nos ponemos todos de pie y decimos fuerte y claro, Señor Jesús, que al escuchar la petición del buen ladrón me diste la seguridad de ser yo también escuchado, ayúdame, desde ahora, a vivir en actitud de la espera de tu reino. Muchas gracias, hermanos. Esta es nuestra clase, una clase relativamente breve. Que Dios los bendiga. Con el favor de Dios nos vemos la próxima semana. Les recuerdo, a partir de la lección número 43, vamos a dejar de producir estos videos. Ok, ya lo que se tenía que decir ya se dijo, como dice por ahí el famoso meme, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por tu atención, esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.